Ayer lo informamos aquí justamente. Es correcto, ayer se da a conocer, hoy hay reacciones y hoy ya se publican los perfiles de distintas partes de quién es Ronald Johnson. Lo anuncia, tiene que haber ratificación, de hecho lo tiene que aprobar el mismo México, tiene que aprobar la llegada de este señor. Pero ¿quién es este individuo que va a sustituir a el primo de Álvaro, Ken Salazar? Bueno, Ronald Johnson es básicamente es un militar, un soldado. Ha sido un personaje que ha visto la guerra, que ha participado y ha hecho la guerra. Yo he escuchado, vi por ahí un tuit de alguien que dijo que el mensaje es claro. No lo tengo tan claro cuál es el mensaje. A lo mejor alguien lo tiene muy claro. No lo tengo tan claro. Vi que alguien que no tiene nada claro las cosas, que es Max, ¿cómo se llama ese Max? Un funcionario, Kaiser, o exfuncionario de Felipe Calderón, de estos, que además oculta mucho que es un viejo calderonista. Este personaje dice, queda claro de qué se trata. No está tan claro de qué se trata. Lo que es un hecho es que está mandando Estados Unidos a un personaje pues que viene de muchas guerras. Bueno, es un militar que fue 20 años, nada menos que boina verde, o sea, miembro del ejército de Estados Unidos. De hecho, fue coronel del ejército de Estados Unidos. Y después de ser militar, que como tal, pues tuvo operaciones en muchos lugares del mundo, y fue inclusive un asesor del Comando Sur. Sí. También participó en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, que es un paso previo a su incorporación al mundo diplomático. Fue embajador de Estados Unidos en El Salvador, pero la biografía de este personaje propuesto por Donald Trump como embajador en México es de un militar, de un espía de la CIA en labores de inteligencia, y de un hombre que, por supuesto, tiene una muy clara identificación con el prototipo del seguidor de Trump. Blanco, alto, güero, armado. Claro, republicano, naturalmente. Fan de las armas, fan de la guerra. Ha participado, por ejemplo, en operaciones en El Salvador. O sea, si hay una guerra atroz, Álvaro, todas las guerras son atroces, pero si hay algunas de las guerras más atroces se libraron justamente en Centroamérica, en El Salvador. En El Salvador en particular, cuando esta larga lucha del ejército del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, sí, que pues agrupaba a la guerrilla contra pues los gobiernos apoyados por Estados Unidos. Fue una guerra larga que, Alejandro, solamente terminó cuando hubo un acuerdo de paz, sí, sí, que terminó. Matanzas y matanzas. Luego después Afganistán, otra guerra inútil de Estados Unidos. Irak. La de Irak, otra guerra inútil. O sea, de hecho, un tremendo error el haberse metido a Irak. Irak, el haber derrocado a Saddam Hussein, dio origen a uno de los movimientos islamistas más tremendos de la historia, sí, que es el Estado Islámico. Y pues ese fracaso también, él participa también en ese fracaso. Son tres guerras que no pudo terminar bien Estados Unidos, Álvaro. Alejandro, pero no es un soldado más. No, es un personaje que, como el caso de El Salvador, donde años después sería embajador, pues en El Salvador fue uno de los asesores militares autorizados
durante esa guerra civil en la década de los 80. Y en Afganistán dirigió despliegues en las zonas de guerra, y también en Irak, tanto aéreos, terrestres y marítimos, como de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Y luego también estuvo, Alejandro, en los Balcanes, otra guerra cruenta, Horrible, terrible de la terrible. ex Yugoslavia. Fue enviado a los Balcanes en la década de los 90 como oficial militar de alto rango de un equipo integrado Otra guerra de la CIA, fracasada de Occidente. la Agencia de Seguridad Nacional y el personal de la Unidad de Misiones Especiales para detener a personas acusadas de crímenes de guerra. Sí, y sí hubo esos crímenes de guerra, pero Sí, hubo una limpieza racial, pues sí, eso fue lo que hubo en los Balcanes. en los Balcanes, en la ex Yugoslavia. Hubo limpieza racial, pues es lo que... Y esta es la Durante trayectoria años. que puede reconstruirse de este personaje propuesto por Trump para embajador de México. Pues hay algunos perfiles en Estados Unidos, por ejemplo, en el Centro y la Escuela de Guerra Especial John F. Kennedy, una institución educativa del Ejército de Estados Unidos que se encuentra en Carolina del Norte. Y también hay un perfil, a mí me llamó la atención, en el Club de Hombres Republicanos del Condado de Collier. Es un perfil interesante, pero nuestro compañero Obed Rosas preparó este perfil que le presentamos enseguida a usted. Ronald D. Johnson, coronel estadounidense que ha estado al frente en distintos conflictos bélicos en los que su país ha participado alrededor del mundo, será, a falta de ser ratificado, embajador de Estados Unidos en México a pedido expreso del presidente electo Donald Trump. Ronald D. Johnson cuenta con un amplio historial al frente de operaciones militares en países como El Salvador, Afganistán e Irak. Dirigió, por ejemplo, operaciones de combate en El Salvador como uno de los 55 asesores militares autorizados durante la Guerra Civil en la década de 1980, en la que el gobierno estadounidense equipó a la Fuerza Armada de El Salvador para combatir a los movimientos insurgentes en la región, particularmente al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Años después, dirigió despliegues en las zonas de guerra de Afganistán e Irak, tanto aéreos, terrestres y marítimos de la CIA, en la que trabajó a lo largo de 20 años y estuvo a cargo de todas las operaciones de espionaje. Johnson también se ha desempeñado como asesor del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el brazo responsable de Washington de conducir operaciones militares en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, el cual ha estado detrás del injerencismo estadounidense, como ocurrió en años recientes cuando respaldó a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. También fue enviado a los Balcanes en la década de 1990 como oficial militar de alto rango de un equipo integrado de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el personal de la Unidad de Misiones Especiales para detener a personas acusadas de crímenes de guerra. Después de su carrera militar, Johnson cumplió una segunda carrera con la Agencia Central de Inteligencia y participó en experiencias operativas y de combate en todo el mundo en acciones integradas con unidades de misiones especiales. Ahora, Ronald D. Johnson tendrá un encargo que, en los hechos, estará lejos de este tipo de despliegue militar y de inteligencia. Ocupará, si es ratificado como se espera, su segunda embajada en el continente americano. Primero lo hizo en El Salvador, donde estrechó una amistad con el derechista Nayib Bukele. Ahora lo hará en México, justo cuando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado continuidad a la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador de cooperación sí, subordinación no.
Que puede ser el próximo embajador de Estados Unidos en México, es alguien que habla, lee y escribe español. Está casado con Alina Arias Johnson, ex cubana. Tiene 4 hijos adultos. El hijo menor sirvió en una unidad de infantería ligera en Irak, es decir, también es militar. Y justamente por eso el embajador se enorgullece de decir que es el tercero de 4 generaciones de Johnson que han servido a Estados Unidos en combate. Es un perfil, pues, muy... un halcón, Alejandro. Se le podría llamar... Yo, hace rato lo platicábamos cuando estábamos definiendo la portada, pero es un personaje... Hay halcones en Estados Unidos que les gusta la guerra, pero nunca han estado en territorio, Alejandro. Sí. El halcón, por definición, digamos, es Dick Cheney, aquel vicepresidente de Estados Unidos. Es el halcón, es el prototipo del halcón. Es un personaje que efectivamente nunca pisó combate. Son personajes que manipulan guerras, crean guerras, organizan guerras, impulsan de hecho al Estado a ir a la guerra por intereses privados y también públicos. O sea, Dick Cheney, recordemos que pues, es el que lleva el gobierno, encabeza el gobierno cuando pobre diablo de George Bush, hijo, era el presidente. En realidad, el vicepresidente era el presidente, que era Dick Cheney. Y Cheney pues, era un personaje vinculado con la industria armamenticia, era un personaje de extrema derecha, un personaje relacionado con la industria pues, militar en su conjunto, y es el que lleva, y ese es el prototipo, digamos, del halcón. Ahora, este personaje, digamos que tiene un perfil muchísimo más complejo, Álvaro. Sí. O sea, sí tiene una parte que es halcón, me imagino, que sobre todo donde él entra a la CIA, se convierte ya en un tipo que opera en mesa, pues, ¿no? En escritorio, y los últimos años, que han sido los años en los que él se incorpora al servicio exterior de Estados Unidos, pues sí, pues participa, digamos, es en ese sentido sí un halcón. Pero también es un Rambo. Pero es al mismo tiempo las operaciones un Rambo. Militares en sí, las que participó. Militar. Por ejemplo, en la década de los 80 en El Salvador. Y luego en otros lugares como militar de alto rango. Yo diría esto. También porque luego le inflan el perfil. Está clarísimo para qué lo están mandando a México. No está claro. No es, eso es una mentira. Lo hace tan sencillo como esto. O sea, si están pensando que el personaje que lo están mandando porque van a hacer operaciones en México para llevarse de aquí un manotazo en México. Bueno, entonces el personaje es el menor de todos nuestros problemas, en realidad. El verdadero problema no es el embajador que viene a cumplir, digamos, las órdenes que se le da en Washington. El verdadero problema está en nuestra relación con Washington y con el presidente de Estados Unidos. Ya el embajador, pues ni modo que vaya a hacer una cosa que no le pida Donald Trump. Y si hace algo, siempre habrá los mecanismos diplomáticos para decirle, oye, espérate, regrésate a tu casa porque también no te queremos aquí así. O sea, esa prerrogativa la tiene el gobierno mexicano. El gobierno mexicano puede decir, cuando se le pegue la gana y lo fundamente y bueno, lo quiera, lo desee. Ya sucedió durante durante este siglo, Álvaro. Felipe Calderón Hinojosa corrió a Pascual, aquel embajador en México. Felipe Calderón simplemente le pidió a Washington que lo quitaran de aquí, que no le caía bien, punto, y ya. Y lo hizo, seguramente en alguna cruda le dio un manotazo a Calderón y dijo, sáquenme a este embajador. No le gustó. ¿Y lo cambiaron? Sí, lo cambiaron. Entonces, con un personaje desprovisto de cualquier autoridad política y moral. Si el personaje va a cometer cosas que están
que meten en riesgo la relación, el problema no va a ser el personaje. El problema va a ser nuestra relación con Washington. O sea, el personaje se convierte en un operador al final. Si él viene a México a espiar, a secuestrar, como lo hicieron ahora con el Mayo Zambada, si él viene a hacer cosas que está acostumbrado a hacer en los países en los que ha intervenido, como Afganistán, como Irak, el problema no es el personaje, el problema es quien lo está mandando y nuestra relación con él. Al final pueden mandar a Ken Salazar y puede ser tan dañino, Álvaro, como el mismo Rambo que están enviando ahora. Es exactamente lo mismo. Yo creo que no, el mensaje, pues sí, a lo mejor ven como un mensaje así de que el personaje viene a realizar. No, el tema es, ninguno de los embajadores de Estados Unidos que llegan a México, ninguno de ellos es bueno para México, hombre. Ellos vienen a defender lo que es bueno para Estados Unidos. Ninguno tiene una relación con México saludable. Ellos vienen a defender a una potencia que es en sí misma abusiva, que ha creado un imperio expoliando pueblos, acabando con pueblos. Es una potencia que tiene una presencia global, siempre utilizando la fuerza. Todos los crecimientos que ha tenido históricos Estados Unidos, la hegemonía estadounidense está alimentada por la sangre, por las balas, por la muerte, por la destrucción, por la expoliación, por el saqueo. Eso es Estados Unidos. Eso es el sueño americano, así alimentan el sueño. O sea, ¿ustedes creen que el sueño americano es cómo se paga, cómo se financia? ¿Para que ellos vivan así? ¿Para que las élites esas tengan tanto dinero y el sueño americano sea eso? Pues no se paga, no es barato. Se paga expoliando pueblos. Bueno, es el perfil justamente de este personaje que, insisto, soldado del ejército estadounidense durante 20 años, coronel del ejército, luego, pues un prominente agente de la CIA y luego el servicio diplomático. Él mismo, Alejandro, a mí me llamó la atención, él tiene una maestría en Ciencias de la Inteligencia Estratégica de la Universidad Nacional de Inteligencia y una licenciatura en Ciencias de la Universidad del Estado de Nueva York. O sea, es un cuadro muy peculiar con militar de la comunidad de inteligencia, de mandos de inteligencia, ahora en labores diplomáticas. Ya veremos. Es importante, por supuesto, que identificar cuál es la biografía y hasta rasgos personales, como que esté casada con una cubana, que ya es estadounidense, que tenga un hijo que esté también en el ejército y que se ufane él de ser la tercera generación de defender a Estados Unidos en combate. Pues ni me asusta, ni me pone ni de buena, ni de mala, ni nada. No, es simplemente la información que hay. Yo digo por esta idea de que no, el tema no es el personaje, pues el tema es la consecuencia de los que están en Washington y nada más. No hay un mensaje de que va. Digo, en todo caso sería el menor de todos nuestros problemas ese personaje si hacen algo que vulnere la soberanía, la libertad de este pueblo. Entonces nuestro problema es otro y es muy grave. Es con Washington y es muy grave. Pero el personaje, pues al final es el menor de todos los males. Si de lo que se trata es vulnerar a México, lo van a hacer con ese personaje o no. Mira. A ver, es como dice. Dale. Perdón, Alejandro. Pues sí dice, en su perfil de estos republicanos, la constante interacción de este señor Johnson con las fuerzas del orden y las entidades de seguridad de Estados Unidos y El Salvador, allá en ese país centroamericano, afectó a la detención de cientos de miembros de pandillas y permitió la extradición de criminales a ambos países. Los índices de delitos violentos y extorsión, causas principales de la inmigración ilegal, cayeron a sus cifras más bajas registradas en la historia. A ver. Por eso te lo estoy... por eso te lo estoy leyendo. Interesante. Y agrega este perfil. La cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico
aumentó significativamente. El Salvador se convirtió en un país de tránsito que los narcotraficantes hicieron cientos de kilómetros para evitar. Al mismo tiempo, la inmigración ilegal general a Estados Unidos se redujo en un 85% y los salvadoreños representaron menos del 6% de los encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos y no hubo caravanas de migrantes que se originaran o transitaran por El Salvador. Sí, todos que están presos, a pesar. Sí, ¿no? sí. Pero por eso a mí me llamó la atención de este personaje, ese tramo esta del parte. perfil es interesante, Sí. en tanto que tú podrías agarrar, digamos que el personaje al final representa un menú de opciones. Tú perfectamente dentro de las opciones que él representa, pues tú puedes decir como país, oye, qué interesante la parte en donde tú te involucraste, Rambo, en esta experiencia y lograron que en el tema de las pandillas en particular y los quién sabe qué en particular, lograron disminuir el tema de la extorsión. Ah, espérame, ya estamos hablando de otra cosa. Me interesa esa experiencia, ¿por qué no? Claro. O sea, sería una locura decirle no a una experiencia exitosa siempre y cuando se ajuste a los estándares mexicanos de defensa de los derechos humanos, porque México no es El Salvador. México y tampoco los gobiernos mexicanos, al menos ni el presidente López Obrador ni Claudia Sheinbaum son Bukele. O sea, tendrías que agarrar digamos, el menú de experiencias y yo creo que de manera inteligente el gobierno de México decir, a ver, ya lo vamos a tener aquí, no le vamos a decir que no, o sea, no le van a decir que no, ya lo tenemos aquí. A ver, de esto que presenta él como su currículum, ¿qué nos interesa de él? Y a lo mejor trabajar con ellos en esas materias, Álvaro. Si él dice, oigan, a ver, dentro de mi experiencia como embajador y participando en tales y tales, en El Salvador, nosotros combatimos con ayuda de Estados Unidos y esto, tal, porque las redes, y eso es cierto, las redes van hasta de Estados Unidos y de regreso las redes de extorsión. O sea, hay mucha extorsión que se genera allá y acá, hacia allá. O sea, sí hay un vínculo fuerte ahí de extorsión. Y dice el tipo, oigan, ¿saben qué? Yo tengo esa experiencia y lo que hicimos fue generar una especie de pared virtual en la cual trabajamos con esta tecnología y estos software que evitamos que la extorsión se diera por la vía... Tenemos ubicada la extorsión en servicios financieros, en esto, en aquello, tal. Y aquí está mi experiencia, este es mi currículum. México, ¿les interesa esa parte? A ver, aquí van a meter ustedes, este güey se quiere meter más bien a nuestra base de datos. A ver, ¿qué más traes? Está bien, y miren, nosotros también nos metimos en esto y esto y esto. Yo creo que es una cosa que México puede aprovechar. Así como ha habido otros embajadores que han tenido sus prioridades. Evidentemente Ken Salazar tenía como prioridad los negocios, sus socios, los negocios, andaba defendiendo la industria energética, porque sus amigos eran esos. Siempre van a tener ellos un interés por defender a Estados Unidos y por aprovecharse. Es una nación que así es, punto. Es una nación que en cualquier oportunidad, le das una oportunidad, se mete. Vean ustedes lo que está pasando ahora mismo con Canadá. El desatino de Trudeau ya tiene a Donald Trump haciéndole un bully tremendo a... No, y además allá hay muchos canadienses que sí quieren ser el Estado 51 de Estados Unidos. Y no porque lo diga Trump, es porque así son ellos. Pues claro. O sea, te dice mucho de ese pueblo, Álvaro? Te dice mucho de ese pueblo. O sea, imagínense ustedes. De hecho, vámonos a esa nota. Antes de... Bueno, vamos a oír la reacción porque sí vale la pena. No, lo que dijo Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, justamente ante esta nominación de Donald Trump, del embajador eventual Roland Johnson, y dice que de materializarse este nombramiento, pues va a trabajar
conjuntamente con este embajador y, sin embargo, hay que puntualizar que ella va a defender a México como país soberano. Escuchemos a la presidenta de México hoy por la mañana. Las y los mexicanos deben tener la certeza y que tengan la certeza de que nosotros siempre vamos a defender a México como un país libre, soberano, independiente, que tenemos una enorme riqueza cultural, económica, y que cualquier colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales siempre. Eso lo tenemos que defender, porque durante particularmente el periodo de Calderón hubo mucha subordinación y nosotros no, vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, pero sin subordinarnos, siempre poniendo en alto el nombre de México. Entonces, frente al embajador que el día de ayer nombró el presidente Trump, o las acciones que se han realizado no solo en Sinaloa, sino en todo el país, pues son acciones que tenemos que desarrollar y que se están haciendo con la estrategia de seguridad que planteamos. Y ahí donde debamos colaborar, por ejemplo, pues tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros. La entrada de fentanilo a Estados Unidos, pues evidentemente vamos a colaborar, pues es hasta un asunto humanitario, pero también queremos que ellos también colaboren para que no entren tantas armas a México. Entonces no solo es un asunto de el tráfico de drogas, que vamos a colaborar, sino también de la violencia que se genera en México, particularmente con la entrada de armas. Recuerden que 75% de las armas que se incautan en México vienen de Estados Unidos. Entonces son temas que en una mesa de alto nivel pues planteas, colaboramos, nos coordinamos en información, hacemos trabajo conjunto, siempre respetando nuestras soberanías, pero también en interés de las y los estadounidenses y en interés de las y los mexicanos. Entonces son colaboraciones, coordinaciones que han ocurrido y que tienen que ocurrir con respeto a nuestra soberanía. El presidente puso límites a los agentes que operaban en México de distintas agencias, es decir, sí pueden estar operando en México, pero México necesita información, porque finalmente requieren un permiso. Es lo que haría cualquier país, no es algo en particular. Entonces, ese es el respeto en la relación que nosotros estamos pidiendo y que siempre vamos a pedir. Entonces, el trabajo que se está haciendo ahora, porque también dicen, antes había una forma de atender la seguridad y ahora hay otra, cambio en la estrategia. Lo que estamos fortaleciendo es la inteligencia, la investigación, la coordinación con la Fiscalía General de la República y la coordinación con los estados. Pero la atención a las causas sigue siendo el elemento principal. Y por supuesto, como yo lo dije, es atención a las causas y disminuir la impunidad en nuestro país. Y ahí pues la colaboración que haya con respeto a nuestras soberanías. Entonces, por eso he dicho que en todos los temas yo estoy convencida que va a haber acuerdo y que sepan que siempre va a ser defendiendo a México y poniendo en alto el nombre de México y sin subordinarnos a las necesidades solamente de Estados Unidos. Esta es una colaboración. Nosotros queremos la disminución de la violencia y la construcción de la paz. Nosotros queremos que disminuyan homicidios y otros delitos de alto impacto, que muchos de ellos están vinculados con la delincuencia organizada. Y eso representa pues que disminuya la entrada de armas a México. Entonces, por eso digo que con este embajador o con otros vamos a defender nuestra soberanía, nuestra condición de igualdad y vamos a colaborar y a cooperar en todo lo que se requiera, pero siempre en interés del pueblo de México y de la nación. Bueno, ahí está la reacción de la presidenta ante la nota que ayer le dimos
a conocer aquí antes de finalizar los periodistas de la nominación de este señor Johnson como embajador de Estados Unidos en México. Por cierto, hoy el señor del sombrerón, Ken Salazar, anunció que se va a Estados Unidos, que se va a quedar todavía va a recibir aquí el año nuevo, y el 7 ya se va a su país. ¿Se va contento? Depende de los negocios que hizo. Ayer dio conferencia de prensa, asistió nuestra compañera Romina Gándara, y ayer, queriendo suavizar las cosas, le echó flores a la presidenta Claudia Sheinbaum, a Omar García Harfuch, que está desmantelando el cártel de Sinaloa. Unas palabras tan falsas como los billetes de 850,000 pesos. Pues sí. Bueno, mira, es intrascendente ya a estas alturas. Pues no. Que Dios lo guarde, que lo bendiga y ya que se regrese. Que y se pase siga. Navidad ahí con Claudio X González y con Mario Amparo Casar. Sí, yo creo ¿No? que sí. Son cuatísimos. Sí, pues sí. Yo creo que ya se perdonaron, ¿no? Ya se perdonaron, sí, porque sí le echó su grillita a Claudio X. Sí le echó. Él y Lorenzo Córdoba. Y la señora Ana María, ¿qué? María Amparo Casar. Mario Amparo Casar. Sí, que es buena claro. para la grilla. Son buenos para andar en las grillas allá en Estados Unidos. Y sí, palaciegas. Y para- Ya los echaron de palacio, pero eran buenos para la grilla. para la grilla. Bueno, Alejandro, y quieren no irse. Por eso anda de barbero Claudio X González con Claudia Sheinbaum. No, primero los pobres, por el bien de todo, primero los pobres. Barbero, oportunista. Hijos de la tingada. Ay, cómo. Que les crea Su abuela, como dice el dicho. Mario Amparo Casar, Xochitl Gálvez. Sí, qué bonito.